Hola niños, ¿cómo están? Felices Pascuas. Vamos a iniciar con la clase de lengua del día de hoy. Primeramente, los invito a ver juntos conmigo un video relacionado con el tema y luego vamos a iniciar las actividades, ¿sí? ¿Escuchamos entonces? Veremos un tema de gramática relacionado con el texto, párrafo, palabra y letra. El texto es un conjunto de oraciones que comunica un mensaje completo. Es la mayor unidad de comunicación y está formado por oraciones que suelen ir agrupadas en párrafos. Cada párrafo es un conjunto de oraciones que tratan un mismo tema. Observemos en este texto cómo se ha dividido en párrafos. El texto anterior está formado por 3 párrafos separados entre sí por un punto. El primer párrafo consta de 2 oraciones que tratan un mismo tema. A su vez, las oraciones están formadas por palabras. Como ya vimos, el párrafo es un conjunto de palabras que expresan una idea o argumento. Inicia con una mayúscula y termina en un punto y aparte. Comprende varias oraciones relacionadas sobre el mismo subtema. Una de ellas expresa la idea principal. La oración está formada por un conjunto de palabras que nos dan información con sentido completo. Asimismo, la palabra es una unidad con significado formado por la combinación de sonidos o letras. En sonidos si hablamos o letras si escribimos. Letra es un signo escrito que solo unido a otros representa un sonido. Muy bien. Hasta ahí entonces vemos el video, ¿sí? Dejamos de compartir la pantalla. Para iniciar juntos ahora vamos a acompañar esta clase con un Power, ¿sí? Que vamos a hacer la presentación, entonces podemos juntos observar lo que vamos a aprender el día de hoy. Entonces, para retomar lo que vimos en el video, vieron que texto es como, nos hablaba como algo general, ¿no es cierto? Podríamos compararlo con un tejido, ¿sí? Ese tejido a su vez se va teniendo diferentes hilos y cada hilo formaría parte como de un párrafo, ¿sí? Como subtema, ¿sí? Cada párrafo compone una parte de ese texto a través de subtemas, ¿sí? Podemos definir entonces que los textos se organizan en párrafos y oraciones. Los párrafos serían los conjuntos de oraciones que desarrollan un subtema relacionado con la idea principal del texto. Los párrafos también se identifican porque comienzan, nos decía, con sangre y terminan en un punto y aparte, ¿sí? Es decir, que los párrafos siguen una continuación y comienza en otro renglón. Por otra parte, entonces podemos definir que cada oración tiene sentido completo. Comienza con mayúscula y termina en un punto y seguido. Y si luego hay otra oración, con un punto y aparte. Y si es la última oración, con un punto final. Si es la última oración del texto. ¿Sí? Ahora vamos a ver la siguiente diapositiva para poder desarrollar un poquito más el tema. Acá vamos a definir entonces qué es un texto. Un texto es un enunciado, un conjunto coherente de enunciados orales o escritos, ¿sí? Podemos ver acá un ejemplo de un texto, ¿sí? El Pombero se llama, es un ensayo literario de Rafael Barret. Tiene que ver con nuestras raíces, con nuestros mitos, ¿sí? Del Pombero, después los invito a leer para poder, esto solamente está a modo de ejemplo acá en el Power, ¿sí? Luego podemos ver que los textos tienen una estructura, ¿no es cierto? Cada texto está compuesto por párrafos. ¿Y los párrafos qué son? Los párrafos, por ejemplo, son una oración o un conjunto de oraciones.
Entonces, ¿un párrafo puede ser un texto? Sí, ya que un texto es un párrafo o un conjunto de párrafos, ¿sí? ¿Y cómo reconozco un párrafo? Un párrafo se define por el punto y aparte, ¿sí? Comienza con mayúscula y finaliza con un punto y aparte. Como veíamos en el video también, lo reconozco por la sangría, ¿no es cierto? El párrafo expresa una idea completa, es decir, al leerlo entenderemos a qué se refiere ese párrafo. Por eso hay que leerlo de principio a final, igual que todos los textos. ¿Qué es un párrafo? Un párrafo es un fragmento de un texto en prosa, constituido por un conjunto de líneas seguidas y caracterizado por el punto y aparte al final de la última. Acá tenemos el ejemplo de un párrafo. Empieza con mayúscula y finaliza en un punto y aparte, un punto final en este caso. Sí, es un fragmento de un cuento de Horacio Quiroga. Bien, continuamos. Acá podemos ver entonces lo que veníamos desarrollando desde el principio, un modelo de estructura del párrafo, que generalmente podemos verlo con sangría, que en algunos textos no se identifica la sangría, pero sí se identifica, por ejemplo, por el punto y aparte. ¿Sí? En este caso, este párrafo está compuesto por dos oraciones, como vemos acá. ¿Por qué? Porque inicia aquí, iniciaría con mayúscula y terminaría en este punto y seguido, y luego finalizaría el párrafo con esta segunda oración que me indica el punto y aparte. Luego acá también inicia con sangría, una oración, y la siguiente oración con punto final, ¿sí? Este texto tendría dos párrafos. ¿Sí? Esto es el modelo como para poder identificar o seguir luego si tendríamos que escribir algún texto, ¿sí? Vamos a ¿qué es una oración? Una oración es una estructura gramatical formada por la unión de un sujeto y de un predicado. La diferencia entre texto, párrafo y oración. El texto es un concepto más amplio, como lo decíamos, de los tres, de texto, párrafo y oración. Texto es lo más amplio. Un texto está constituido por pequeñas partes, como las oraciones, y juntando varias de ellas tenemos un párrafo. La oración es la unidad gramatical que expresa un sentido completo. Es decir, que una oración se compone de varias palabras que desempeñan cada una determinada función y que al estar unidos nos transmiten una idea única. Todo texto contiene un cierto número de párrafos y estos a su vez están constituidos por una serie de oraciones que van relacionadas entre sí para dar una coherencia global a lo que el texto quiere transmitir. De todo esto se puede concluir que un texto siempre será el más extenso y complejo de analizar, ya que constituye por varios párrafos y cada uno de ellos transmite una idea distinta. Ahí podemos ver la estructura de una oración, ¿sí? Que está compuesta por un sujeto más un predicado. Un sujeto es el que realiza la acción, por ejemplo, en este caso, Andrea. El núcleo sujeto sería este sustantivo que vemos acá, Andrea. Y el predicado, en su núcleo, tiene un verbo, en este caso es planea ir de vacaciones este verano. Planea sería el núcleo del predicado porque es la acción, ¿sí? Luego en las siguientes oraciones también podemos observar los diferentes sujetos y el predicado que acompaña a ese sujeto. Todos los lunes mi hermano asiste a su clase de piano. ¿Quién asiste a su clase de piano? Mi hermano, ¿sí? Entonces ahí podemos observar quién es el sujeto que realiza esa acción. O, por ejemplo, mi hermano dice que la universidad es un ambiente exigente para el aprendizaje. ¿Quién es el que dice que la universidad es un ambiente exigente para el aprendizaje? Mi hermano, ¿sí? Entonces es el sujeto, esa parte, mi hermano, ¿sí? Concluimos entonces, ¿sí? Diciendo que los textos se organizan en párrafos y oraciones, ¿sí? Cada párrafo son un conjunto de oraciones que desarrollan un subtema relacionado con la idea principal del texto.
Y todos esos párrafos conformarían un texto cuyo tema principal es el que se desarrolla en cada uno de ellos. Y las oraciones son las que le dan un sentido completo, ¿no es cierto?, al texto. Comienzan con mayúscula y terminan en un punto y seguido, ¿sí? O punto y aparte o punto y final, ¿sí? Bien. Eso es lo relacionado con la explicación. Y en el momento final sería desarrollar las actividades que le voy a dejar a ustedes en el Word, perdón, que les dejaría en la actividad del día de hoy. Ahí en el punto 1 deben leer el siguiente texto y van a realizar las actividades que están desarrolladas más abajo. Van a encerrar entre corchetes, ahí vemos con rojo marcado cómo son los corchetes, van a numerarlos, o sea, van a escribir primero, segundo, tercero, 1, 2 y 3, y van a escribir en el margen cuál es el subtema de cada uno de esos párrafos. En el punto B van a hacer un círculo en un punto y seguido, un círculo en un punto y aparte, y un círculo verde en el punto final, ¿sí? Y en el punto 2 van a numerar en orden las oraciones para organizarlas en un párrafo. ¿Incluyeron todas? ¿Por qué? ¿Vieron? Acá tienen 2, 4 y más abajo 2 más. Tienen 6 oraciones para organizarlas en un párrafo que tienen que tener coherencia, tienen que tener sentido, ¿sí? Así que presten atención cuál iría primera, cuál iría segunda, para poder organizarlas de manera que tengan sentido, ¿sí? Y en el punto 3 van a imaginar que la directora de la escuela les entregó esta nota que ven más abajo y que deben comunicarlo a ustedes a sus padres a través de un mensaje de WhatsApp. Escriban ese texto como si fuese un mensaje de WhatsApp, ¿sí? Señores padres, les informamos que el jueves 18 del corriente mes se llevará a cabo la desinfección de la institución escolar. Por tal motivo, nos vemos forzados a suspender las clases programadas para ese día. El acto provisto para esa tarde se pospondrá para el jueves siguiente. Sin otro particular, atentamente, la directora. Bien, transforman esa nota en un mensaje de WhatsApp. Eso es para finalizar, ¿sí?, la actividad del día de hoy. Y más allá de esta actividad, quería también felicitarlos por los resultados que obtuvieron ustedes en el desafío 2020 de Fundación Leer. Excelente, quinto grado. Muy bien cómo han tomado este desafío, cómo han encarado con responsabilidad, con compromiso. Así que no me queda más que felicitarlos a ustedes. A ver si puedo mostrarles entonces los resultados. Excelentes, ¿sí? Excelentes. Miren cuántas medallas hemos ganado. 361 medallas ganadas, quinto grado, 282 libros leídos hasta el momento y 12 desafíos cumplidos. Así que más que orgullosa de este grupo y invitarlos a seguir leyendo, ¿sí?, a seguir leyendo, ya que sé que son un grupo de niños lectores y a su vez sé que sus familias también los apoyan en este emprendimiento y desearles lo mejor, ¿sí? Bien, hemos finalizado la clase. Que tengan un buen día. Hasta luego, niños.